Buenos días. Bueno, ahora vais a poder ver el resumen o la grabación de la presentación del estudio que realizamos con la Universidad de Deusto sobre el estrés en nuestra profesión, el impacto del estrés en la profesión de administrador de fincas. Creo que disfrutaréis tendréis toda la información tanto de Leire como posiblemente de Yolanda, en la que desarrollan el estudio por parte de Leire, cómo se ha llevado, cómo se ha elaborado, las conclusiones que hemos obtenido, y luego Yolanda las propuestas que nos hace para trabajar, para superar ese estrés, que es una carga adicional muy importante. Así que, sin más, compañeras y compañeros, os agradezco que dediquéis unos minutos para ver esta grabación. Muchas gracias. Pues Milla Esker, muchísimas gracias por la introducción y por la presentación. Yo en realidad, mi idea, o sea, lo que era el encargo en cierto modo era, bueno, hacer una especie de fotografía de situación, ¿no? Hace un tiempito, Gabriel, el Colegio de Administración de Fincas de Vizcaya, también en colaboración con el de Navarra, pues mostrasteis, como bien comentaba Pablo, esa preocupación, ¿no? por cosas que se iban viendo que quizás mostraban que el nivel de estrés era especialmente alto. Y entonces, desde la Universidad de Deusto, por contextualizar un poquito el estudio, que trabajamos en diferentes ámbitos de la investigación, del diagnóstico y, por supuesto, de la docencia, pero en este caso, desde el punto de vista diagnóstico, se nos planteó poder apoyar en la realización de un diagnóstico, de un estudio como muy estático, muy descriptivo, de ver un poco cuál es la situación actual, ¿no? del Colegio de Administración de Fincas, tanto el de Vizcaya como el de Navarra, pues para tener una fotografía de dónde estáis y realmente es real esos niveles de estrés que así de manera más subjetiva se iban percibiendo y pues a partir de ahí obviamente plantear acciones de mejora. Yo en mi caso lo que voy a hacer es, porque así lo entendí, que luego me vais a plantear los siguientes pasos. Entonces yo simplemente voy a dar un resumen de lo que es la situación de esa fotografía que hemos tomado, de cuál es el estado actual. Entonces, pues es un poco por contextualizar, como ayudar a entender un poco mejor esa situación de estrés, ¿no? Identificar esas áreas que parece que son más disfuncionales. Entonces, un poco por contaros muy rápido las fases de trabajo, porque quiero ir rápido a los resultados para que podamos mirar cuáles son los indicadores más relevantes. Lo que hemos hecho es una acción participativa, básicamente. O sea, empezábamos con sesiones de trabajo en las que íbamos identificando y teniendo conversaciones, reuniones en las que hemos participado, habéis participado varias personas dentro de los dos colectivos, y lo que hicimos fue ir identificando posibles temáticas, posibles variables que pudieran estar afectando al colectivo. Y a partir de ahí, íbamos desde la universidad haciendo propuestas de qué es lo que íbamos a evaluar y a medir, revisábamos, volvíamos a elaborar el cuestionario y desarrollábamos los documentos, y en base a eso se planteó ya el envío a todas las personas que estáis o que participan, que son parte de los colegios, y después con esos datos lo que hemos hecho ha sido de manera agregada, de manera confidencial, hacer un análisis para ver cuál es la situación. Repito, de manera bastante descriptiva, o sea, un poco una fotografía de dónde estamos. Diferentes fases de trabajo, con esto no me enrollo, pero simplemente estamos en la última fase, obviamente, de contar cuál ha sido esos resultados principales del informe de resultados. Vale, simplemente por aclarar que el método que tendemos o que solemos utilizar desde el Departamento de Management, desde la universidad, es un enfoque muy sistémico, multinivel, que tratamos de abordar una realidad desde una perspectiva como más holística, ¿no? De entender que la causa de un problema, en este caso los posibles niveles de estrés, pues no son no hay una sola causa, ¿no? Sino que es una causa más sistémica, más multinivel, que generalmente tiene que ver con elementos de diferentes niveles, ¿no? Pues del nivel individual, desde elementos más personales, ¿no? o de emociones que puede estar experimentando la persona, actitudinales, etcétera, pero hay variables de nivel grupal, de las personas con las que trabajo, mi entorno, de nivel organizacional, por supuesto, del tipo de trabajo que se tiene, las horas, la carga de trabajo, la cultura, etcétera. Y luego, pues también hay elementos contextuales y más del entorno que también nos influyen, ¿no? en las vivencias que vivimos en el trabajo. Entonces, desde ese modelo, pues partimos de ahí
y se trataron de recoger variables para el análisis que tuvieran, que captaran y que recogieran un poco todo ese abanico de niveles de influencia, ¿no? Pues tanto variables individuales como grupales, como organizacionales relacionadas con cómo ocurre el trabajo dentro de cada una de esas administraciones, y luego también otra serie de variables que podía tener que ver con hacia afuera, ¿no? Con cómo nos percibe el contexto, la sociedad, y bueno, cómo es la relación en general con clientes, con la administración, etcétera. Entonces, bueno, esto solo es un resumen. Si queréis vamos viendo algunas de ellas y os voy contando bueno, pues cuáles son esos resultados en cada una de las variables, y luego podemos contar al final, bueno, yo iré comentándose algunos resúmenes, pero la idea es que con esta fotografía, de nuevo repito, yo no voy a plantear ahora ningún área de trabajo porque entiendo que eso es lo que viene en la segunda parte de la exposición, entonces me voy a limitar simplemente digo, porque igual puede parecer un poco negativa la presentación, en el sentido de que solo voy a dar la fotografía y digamos el diagnóstico, pero luego hay que generar el tratamiento, y en eso entiendo que es en lo que estáis ahora. Vale, simplemente por aclarar, hemos generado, por simplificar, una especie de semáforo de colores, ¿vale? O sea, cada una de las variables que vais a ver están generalmente tratadas de manera dicotómica, en la que hemos generado, pues bueno, dos tipos de puntuaciones, superiores e inferiores a la mediana. Entonces, todo lo que está por encima se considera que es una alta frecuencia, un porcentaje más alto de la muestra entrevistada está experimentando ese nivel. Por ejemplo, en este caso, lo que está en verde significa que es un dato positivo, ¿vale? Sería que es baja frecuencia de estrés, pero como veis el porcentaje es muy bajito, ¿no? Y aquí lo que está en rojo significa que es menos deseable, más negativo, ¿vale? Y entonces ahora es simplemente para explicaros cómo voy a presentar los datos con este semáforo de colores, que lo que está en verde es lo bueno y lo que está en rojo es lo malo, pero luego miramos a las frecuencias, a ver si hay más porcentaje de qué está pasando, de lo bueno o de lo malo, ¿vale? Simplemente por tratar de simplificarlo. Vale, un poco por daros una idea de quién ha participado, más o menos una muestra equilibrada en cuestión de género. O sea, la mayoría, absoluta mayoría, ejerciendo, en una media de unas 5 personas por administración, algo porcentaje mayor del Colegio de Vizcaya, porque entiendo que también la proporción es mayor, una media de 16 años de antigüedad en el puesto de trabajo, y una media de comunidades por administración de unas 95. 48 años, la media de las personas participantes de media, típica de más o menos 8 años, personas casadas, con responsables familiares, conviviendo en la misma familia con su pareja, etc. Y hablamos de una muestra y de un colectivo muy cualificado desde el punto de vista académico, educativo, con una mayoría de personas con estudios universitarios o de posgrado, etc. Vale, entonces pues voy directamente a resumir las variables que hemos visto. Y empezamos con la que más nos interesaba, que es la del estrés. Esta variable, o sea, hay diferentes indicadores, como os he mostrado previamente, no he entrado al detalle, pero hay diferentes indicadores de estrés y de bienestar subjetivo. Digamos, en la investigación tenemos diferentes escalas que captan diferentes variables, ¿no? Esta es una, que es clásicamente la del estrés, y en esta ya empezamos a ver que, como veis, la parte roja, el semáforo, la tabla esa, muestra que efectivamente hay un porcentaje más alto de las personas encuestadas que efectivamente sienten altos niveles de estrés. La frecuencia es muy alta, un 53% de las personas, y el 10%, 10,5% dice sentir estrés siempre. Entonces, realmente este semáforo lo que muestra es que hay niveles altos de estrés, están por encima de la mediana, claramente un porcentaje mucho mayor. Con el burnout pasa algo parecido. El burnout es un poco esta sensación psicológica de sentirse agotada, de estar físicamente y emocionalmente agotado, cansado, o sea, como esta sensación de no poder más, ¿no? Emocionalmente. Y este también es claramente muy alto, como otros porcentajes mayores están en la parte roja, y además en algún estudio similar, utilizando datos equivalentes de burnout, los porcentajes suelen ser más bajos, lo cual indica que también poblacionalmente pues estamos hablando de que son porcentajes a tener en cuenta, es un nivel relativamente alto.
Hay una variable que también se suele medir, que es la de depresión, que suena muy así, muy patológico, pero es una variable que realmente capta un poco esa negatividad, ¿no? Pues eso, ahí tenéis algunos de los ítems, por ejemplo, pues me siento bien o me siento deprimido, esos son ítems inversos, alegre, triste, infeliz, o sea, capta un poco esa emocionalidad negativa. Y aquí también, bueno, se observa una mayor frecuencia, proporción en la parte negativa que en la parte positiva de la escala. También ligeramente por encima de la media poblacional, con lo cual pues, bueno, también indica que efectivamente esta emocionalidad negativa es clara. Con la variable bienestar psicológico nos pasa de nuevo lo mismo. En esta variable tenemos dos grandes bloques, el bloque de emociones positivas y el bloque de emociones negativas. En el bloque de emociones positivas, como sentir entusiasmo, relajación, despreocupación, etc., ahí lo más habitual es sentirlo esto de manera poco frecuente, ya veis, el 60% de las personas que han participado indican sentir esto con poca frecuencia, mientras que las emociones negativas aparecen con más frecuencia, 43% de los casos. Entonces, de nuevo, vemos aquí un poco ese desequilibrio en la parte de emociones positivas y negativas. La satisfacción con el trabajo, sin embargo, bueno, a pesar de los altos niveles de estrés, no es baja. O sea, está ahí 50-50. Más o menos hay personas que sienten un nivel de satisfacción alto, adecuado, sienten satisfacción, y hay otras personas que no tanto. Entonces, esto está más repartido. A pesar de los niveles de estrés, que sí que claramente aparecen de manera mayoritaria, la satisfacción en el trabajo está un poco más equilibrada. Hay personas que la experimentan más y otras que no, pero no está tan claro que sea algo más generalizado. Y con la salud general pasa un poco lo mismo, no es tan clara la desviación, pero sí que predomina la sensación de, en general, decir que mi salud en general diría que no es muy buena, ¿no? que entre regular y mala, más que muy buena o excelente. Vale, entonces, bueno, pues esto es como un poco por cerrar este bloque de bienestar subjetivo y de salud psicológica y también, en este caso, en el último indicador, también salud en general, que vemos que, bueno, pues en resumen, sí que se observan unos niveles de estrés altos, la salud también se indica, se expresa que es mejorable, niveles altos de desgaste emocional y de emociones negativas comparado con las emociones positivas. Y bueno, pues a pesar de estos niveles de estrés, en algunos casos el nivel de satisfacción con la profesión parece relativamente aceptable. Vale, eso sería respecto a las dimensiones más puramente de bienestar subjetivo, de estrés. Luego hemos analizado algunas que tienen que ver con perfiles de las personas y tienen que ver también con cosas que se viven en el trabajo y con situaciones que podrían asociarse a esos niveles de estrés, ¿no? En la parte de variables individuales hemos analizado una cosa que se llama comunalidad y agencia, que son como rasgos de personalidad. Las personas pues tenemos diferentes maneras de ser, ¿no? Y dos rasgos que son bastante, característicos y que muchas veces se utilizan son lo que os digo, la comunalidad y la agencia. La comunalidad son personas que están muy orientadas al resto. Pues son personas que se describen con rasgos, son empáticas, sensibles, orientadas a ayudar al resto, pues eso, a los cuidados, etcétera. Y la agencia, pues tiene más que ver en cierto modo, con la autoafirmación, con la asertividad, con la independencia, con la ambición, orientadas a la persona versus la comunidad que es orientada hacia afuera. Y es curioso que en esta muestra claramente la comunalidad es alta, o sea, un 90% de las personas que están en la parte alta de la escala de comunalidad, lo cual indica mucha orientación a otras personas, o sea, esa dimensión de comunalidad es muy marcada. Y la agencia es más moderada. Frente a ese 98%, un 58% muestra niveles altos de agencia, con lo cual también nos está dando un perfil del colectivo bastante orientado hacia fuera, hacia la ayuda, hacia la disposición, Esta parte es buena, obviamente, lo que pasa es que pues a veces cuando se combina con demasiadas exigencias del entorno puede hacer que efectivamente, como estoy todo el rato mirando atender, obviamente en algún momento eso me puede afectar a mí de alguna manera.
Conflicto trabajo-familia. Preguntábamos en qué medida, bueno, pues en relación a temas familiares, pues se sentía que la cantidad de tiempo que ocupa el trabajo pues permite responder a las demandas familiares, si el trabajo pues provoca tensión que hace que responder a lo de fuera sea más difícil, etc. Básicamente el conflicto trabajo-familia. Y aquí, de nuevo, se observa que efectivamente es un colectivo que experimenta niveles de conflicto alto. Casi un 40% indica estar en la parte más alta de la escala, casi el doble de quienes indican tener un bajo nivel. Pues eso, reforzando un poco más la idea de que, de nuevo, pues se vive un nivel de conflicto alto, en este caso en relación a responder a las demandas familiares, a la vida de fuera del trabajo. Sin embargo, cuando se pregunta en qué medida, pues esto simplemente es, bueno, eso es una escala que a veces se utiliza para ver en qué medida se enriquece, porque hay un concepto en psicología que es el enriquecimiento. A veces lo que pasa en el trabajo nos hace mejores personas y nos ayuda a enriquecer la vida personal, familiar incluso, y a veces también pasa al revés, que lo que pasa fuera del trabajo nos ayuda también a las dimensiones del trabajo. Y aquí lo que se observaba es que claramente se percibe que la familia es un elemento, una dimensión de apoyo en la vida personal y en la vida laboral, ¿no? O sea, como que la familia enriquece, apoya todas esas dimensiones del trabajo. Esto es curioso que sale, a pesar de esos niveles de estrés que hemos comentado inicialmente, el capital psicológico es bastante alto en la muestra. Entonces, claramente, o sea, de nuevo, una proporción casi el doble de la que expresa tener un capital, una resiliencia baja, expresa que efectivamente, bueno, pues las dificultades le permiten de alguna manera crecer, que se aprende de los errores, que, bueno, que se tiene la capacidad de recuperarse a los contratiempos y que, bueno, que en general se es capaz de manejar esas situaciones inesperadas, lo cual esto es una variable psicológica individual que es positiva, obviamente. Esta capacidad de resiliencia, este capital psicológico que se llama, es alto, y entonces, bueno, pues esto es un recurso relevante del colectivo. Entonces, bueno, pues en resumen de esta otra parte, el perfil alto de comunalidad, o sea, mucha orientación al resto, sin embargo, niveles de conflicto de la vida personal y laboral que, bueno, pues que de alguna manera refuerzan también la parte inicial de los niveles de estrés, pero bueno, bastantes niveles de resiliencia, o sea, y de capacidad de crecimiento ante las dificultades. Vale, y pasamos a las variables grupales, que aquí básicamente se analizaban un par de cosas. El ambiente de trabajo, el apoyo que se percibe por parte de las personas más inmediatas con las que se trabaja en la administración, las personas del día a día, y esto es, vamos, aquí los datos son muy positivos, o sea, se siente, este apoyo se vive como muy positivo y se percibe en general que se tiene ayuda, apoyo por parte de compañeros, compañeras en la realización diaria del trabajo, pues que la gente se escucha mutuamente, que se habla, o sea, hay buen ambiente y buena comunicación en lo que son las administraciones en el trabajo. Y esto es mayoritario, ya veis, un 82% de las personas indica que efectivamente esta dimensión es muy positiva, está en la parte alta. Y también en términos de desempeño se entiende que en general el desempeño es alto, o sea, hay una capacidad de realizar las tareas en el tiempo estipulado, que en general se consigue rendir y que el logro de esos objetivos es alto. O sea, a pesar de que hay mucha demanda y mucho estrés, se está respondiendo. Lo que se indica es que un 51% de los casos frente a un 5%, algunas escalas no se he contado, lo que hacemos es coger las puntuaciones por encima y por debajo de la mediana, por lo cual, dependiendo de cómo sea la escala, pueden variar los porcentajes, no da el 100% porque dejamos las puntuaciones del medio, las dejamos fuera del análisis aquí, ¿vale? Es para simplificar hacia dónde van las puntuaciones. Entonces, aquí, como podéis ver, claramente la percepción es que el desempeño es bueno, comparado con la gente que indica que es malo, que realmente es un porcentaje mínimo. Vale, y esta es una dimensión que habla de en qué medida el trabajo nos informa de si lo estamos haciendo bien. Esto suele ser positivo, porque lo que queremos es que nuestro trabajo al final, a veces no hay alguien para decirme, oye, qué bien lo estás haciendo o qué mal, sino que el propio trabajo, en función de cómo va en la marcha diaria o en el desempeño, te va como informando de si estás siendo capaz de desempeñarlo o no.
Y esto, de nuevo, es muy alto. O sea, lo que se indica es que, en general, se sabe cuándo se está haciendo el trabajo bien o mal de manera natural, como inherente al trabajo. El trabajo permite saber si lo que se está haciendo está bien. Vale, y aquí ya es donde entramos en una parte como un poco más farragosa, en cierto modo, porque cuando se pregunta sobre el número de horas que se trabaja y temas de desconexión, etcétera, de nuevo los datos son muy claros, ¿no? La mayor parte, o sea, un 55%, indica trabajar más de 45 horas a la semana, lo cual es un porcentaje bastante alto. Y luego, bueno, pues ya veis que la distribución respecto a las otras horas va cayendo, pero la gran mayoría son jornadas laborales muy largas. Y además, cuando se pregunta sobre la desconexión, porque se trabaja muchas horas, pero luego se desconecta del trabajo, pues la desconexión se indica ser, de nuevo, también bastante baja. O sea, un porcentaje mayor está, un 51% está en los niveles altos de no desconexión. Con lo cual, bueno, pues a pesar, además de que se trabaja muchas horas, luego cuesta desconectar. La conexión al teléfono móvil también, bueno, hacía una serie de preguntas que hacían referencia a esto y también se, bueno, pues observa esta clara tendencia a depender muchas veces del móvil, ¿no? Muchas veces o siempre, un porcentaje muy alto, un 57%, indica que muchas veces o siempre pues tiene una dependencia del teléfono móvil y está con la conexión continua al móvil. Respecto al tipo de jornada laboral, la gran mayoría, 80%, tienen jornadas partidas, o sea, a la mañana y luego a la tarde, y además también hay un porcentaje muy alto, 63%, en los que durante 11 días o más al mes se prolonga la jornada laboral. O sea que se tiende a que esa jornada, aunque sea partida, tiende a prolongarse más de lo que normalmente debería bueno, lo que estaría, digamos, estipulado. Y respecto a la carga de trabajo, pues las cargas claramente también se indican ser altas. Bueno, pues preguntas como si es necesario mantener un ritmo de trabajo alto, si el trabajo durante toda la jornada, pues eso es muy alto, hay que trabajar muy rápido, pues hay como estrés a la hora de entregar los trabajos, ¿no? O sea, todos son indicadores de carga de trabajo. Y aquí, de nuevo, como podéis ver, pues la gran mayoría, de nuevo, está en la parte alta de la escala, ¿vale? El 59% está en casi siempre o siempre, indicando una alta carga de trabajo. Y exigencias emocionales hace referencia, no sé si os suena el concepto de trabajo emocional, que es una variable que, bueno, también es relativamente conocida, y habla de en qué medida mi trabajo me exige hacer un trabajo que no solamente es técnico, no solamente es de hacer cosas en el papel, sino que es un trabajo emocional, de lidiar con personas, pues eso, de que si estoy enfadada tengo que guardármelo porque no se lo puedo expresar pues eso, a la comunidad que me ha llamado, a la presidenta, al presidente, lo que fuera, ¿no? O sea, es como guardar las emociones. Y esto claramente también lo que se expresa es vivir, o sea, tener unas exigencias emocionales en el trabajo de un nivel muy alto. Entonces, bueno, pues hay trabajos que requieren más trabajo emocional y otros que requieren menos. Aquí parece ser que el trabajo emocional es bastante alto. Y esto hace referencia al número de comunidades que os decía antes que eran de media 94, 95 casi, pero la sensación general es que no se podrían asumir más comunidades. El 70% indica que es como una incapacidad de asumir más porque pues no se llega. Para acabar con este bloque, antes creo que habéis comentado también el tema de salario, efectivamente la percepción, o sea, el salario que se reporta es inferior a la media que se tiene de esta población por el Colegio de Administración de Fincas de España, y además la percepción de lo que es si se considera un sueldo justo o injusto es, en términos generales, tiende más hacia que se considera injusto que justo. Es un 50% consideran que no es justo para el tipo de esfuerzo y de trabajo que se realiza. Entonces, por resumir de nuevo este bloque, se trabaja muchas horas, tema de la jornada partida, con altas cargas de trabajo, niveles altos de trabajo emocional, tema de lo que se exige emocionalmente el propio trabajo, percepción de injusticia con el salario, incapacidad de asumir nuevas comunidades, y bueno, pues por lo menos
el trabajo sí que permite, da información sobre cuándo se está operando bien o se está operando mal. Esa es la parte de este bloque, digamos, un poco más positiva, en el sentido que el trabajo permite saber cuándo estoy rindiendo y cuándo. Y para acabar ya, tenemos el último bloque, que sería el del contexto, el de la sociedad, el de la relación con clientes en este caso. En términos generales, aquí se observa, una gran mayoría indica tener una buena relación con sus clientes. O sea, no, en este sentido, no hay, o sea, se indica que se recibe reconocimiento por el buen desempeño, que hay oportunidades de desarrollar incluso también amistades con las personas que se tienen cercanas, o en general como buenas relaciones con clientes. Entonces, bueno, pues esta parte bastante positiva. En la imagen proyectada a la sociedad, aquí hay un poco más de dispersión de las puntuaciones. Esta parte no está tan clara. Se observa que, bueno, en términos generales, hay gente que está muy satisfecha y que está satisfecha con la imagen que se proyecta a la sociedad, pero en otros casos, o sea, 56-48%, o sea, está muy reñido, que considera que no, que la imagen que se proyecta no es positiva. Y hay una dimensión que llamamos justicia distributiva, que es básicamente en qué medida se piensa que el esfuerzo que yo pongo en mi trabajo se reflejan los resultados, ¿no? O sea, yo obtengo los resultados de mi trabajo que reflejan más o menos, pues eso, lo que yo he contribuido a la comunidad, lo que me he esforzado en llevar a cabo ese trabajo, etc. Y aquí, en general, de nuevo, no está muy claro, bueno, está más o menos repartidas las puntuaciones, hay bastante dispersión, pero en términos generales sí que es algo superior quien considera que no se refleja, digamos, en esos resultados todo el esfuerzo que se pone. 56% diría que no que está totalmente en desacuerdo de que esto refleje realmente el servicio. Vale, esto hace referencia a la responsabilidad. Sí, básicamente que, bueno, pues en qué medida la responsabilidad que se tiene respecto a las comunidades es muy alta, ¿no? O sea, se siente que realmente el nivel de responsabilidad que tenemos con el trabajo que estamos haciendo, por el tipo de trabajo que estamos haciendo, es muy alto. Entonces se percibe que esta responsabilidad claramente, un casi 90%, se percibe como se tiene mucha responsabilidad en el trabajo. El tipo de tarea que estamos haciendo son relevantes y tienen un impacto muy alto en nuestro entorno, ¿no? Es una responsabilidad muy grande. Y además se percibe que esta responsabilidad va en aumento. Se indica también, por ejemplo, en algún sentido, se preguntaba sobre la responsabilidad jurídica, por ejemplo, establecimiento de juicio, responder a defectos constructivos de comunidades, etc. En esto también indicaban que la responsabilidad jurídica siente que es alta y que va en aumento. Y esta variable, ya para acabar, que bueno, también es curioso porque aquí en reuniones previas que habíamos tenido, pues surgió la cuestión de que quizás a veces pueden darse situaciones quizás más puntuales, pero intensas, en las que se pueda llegar a niveles más altos de agresividad o de incluso violencia, porque se den situaciones en la respuesta a las comunidades que sean más difíciles de gestionar, conflictos, y bueno, que incluso se puedan llegar a recibir amenazas por parte de clientes, etc. Aquí, en términos generales, no se percibe esa sensación, o sea, la mayoría percibe que el nivel de amenazas es bajo, pero sí que es verdad que hay un porcentaje no descartado, o sea, que hay que prestar atención, un 24%, que indican recibir muchas o demasiadas veces amenazas de, por ejemplo, de extinción de contrato o de otro tipo de amenazas legales, etc. Con lo cual, bueno, pues aunque no es algo generalizado, sí que hay algunos casos en los que bueno, pues este tipo de situaciones de conflicto pues están ahí y también pueden estar afectando, obviamente. Y aquí simplemente hacíamos como un mapa de nubes de palabras, ¿no? Que preguntábamos para acabar cuáles dirías que son las principales funciones que las comunidades de vecinos esperan de tu administración y cosas que salían, así como las más claras, que más se iban repitiendo en las respuestas, tenían que ver con bueno, pues que se les dé una buena gestión a las comunidades, la alta disponibilidad, que esté siempre disponible, que se resuelvan los problemas y en general como que se atienda y haya una buena comunicación, ¿no? Con lo cual, en cierto modo, también refuerza un poco esa sensación de tener que estar siempre presente, tener que estar respondiendo y tener que estar, por supuesto, orientada al resto para responder a todas las problemáticas y esa gestión que se requiere de manera continuada. Vale, entonces, bueno, pues sin más, con las relaciones, relación con la sociedad y administración en general,
como decíamos, las puntuaciones un poco variadas, pero sí que mucho grado de responsabilidad ante las comunidades y en esos casos el tema de las amenazas que comentábamos. Pero en general, ligado un poco, como decía, a esa necesidad de respuesta continua y de incapacidad de desconectar de alguna manera, es esas demandas de las comunidades de estar siempre atendiendo, presente, gestionando, en comunicación continua, resolviendo problemas, ¿no? Que al final demanda mucho de manera continuada y hace que pues esa capacidad de desconexión sea. Y esto sería un poco lo que es la fotografía de las diferentes áreas. En el informe, bueno, pues hace un resumen de cuáles serían esos factores negativos o áreas de mejora en las que trabajar, pero las hemos ido comentando, por lo cual, pues, de nuevo, tienen que ver con todas estas cuestiones que íbamos comentando, ¿no? Con los altos niveles de estrés, el desgaste emocional que claramente se observan en esta población en concreto, el número de horas de trabajo que realmente son altas, ¿no? Y a veces se prolongan en exceso y a veces también el hecho de que sean partidas pues puede dificultar la conciliación de la vida personal y laboral y esas cargas de trabajo que muchas veces pues, son excesivas, ¿no? Y bueno, luego también esa parte de perfil individual que al final cuando tenemos orientación al resto, pues es que de manera natural también estamos como todo el rato con esa disposición a dar, y al final, claro, me mira mucho la cuerda y en algún momento pues sufre para adentro, ¿no? Como factores positivos, pues bueno, sí que se observan elementos positivos, ¿no? Por ejemplo, que decíamos del ambiente laboral dentro de las administraciones es muy bueno, se percibe pues esa capacidad, se tiene un papel importante dentro de la sociedad, ¿no? Porque hay una alta responsabilidad con el trabajo que se hace y además es muy, o sea, lo que hacéis, lo que se hace en el colectivo es de mucha relevancia y tiene mucha influencia hacia afuera, ¿no? A las administraciones, a las comunidades, por lo tanto es un trabajo de relevancia. Y en general se tienen buenas relaciones con esas grupos a los que se acompaña, se sirve, ¿no? Lo que pasa es que obviamente pues, bueno, son grupos que la propia profesión es muy demandante, pero en términos generales la relación no se expresa que sea mala. Además se indica que se está llegando a duras penas, pero se está llegando en el desempeño y ahí sobre todo destaca mucho lo que decíamos al principio de la alta resiliencia colectiva, que todos esos factores de estrés, todas esas demandas se están llevando por una clara alta resiliencia, capacidad de responder ante esas adversidades que son parte del perfil que también tiene el propio colectivo, ¿no? Y con esto, que es esa fotografía general que conozcas mejor y otros factores, la idea es que se identifiquen ahora los siguientes pasos, ¿no? y hacia dónde avanzar. Estudio que Leire nos ha explicado, que yo creo que nadie, como dice ella, nadie mejor que vosotras y que vosotros, de muchas caras conocidas, nadie mejor que vosotras y que vosotros sabéis, porque lo vivís día a día con todos esos matices y particularidades que esta situación tiene. Y entonces, bueno, pues cuando Gabriel me pasó el estudio, yo me vine arriba y hice un pedazo tocho de niveles de abordaje y me dijo, está muy bien, pero vamos paso a paso, vamos a empezar, no vamos a generar más estrés del que ya tienen porque queramos llegar a resolver todas estas cuestiones, ¿no? Y entonces, bueno, pues de alguna manera sí está claro que evidentemente esto requiere un abordaje, pero requiere un abordaje porque así lo dicen los datos, pero también requiere un abordaje porque así lo dicen la OMS. La OIT a día de hoy reconoce que el conflicto, el estrés en el trabajo es un riesgo psicosocial de primer orden y es un tema de prevención también de riesgos laborales que como colectivo hay que abordar. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, como decíamos antes, al ser despachitos pequeñitos, micropymes, autónomos, tal, pues resulta muy complicado. Entonces, pues de alguna manera, y teniendo en cuenta la realidad compleja a la que nos enfrentamos, la diversidad que también existe dentro del colectivo, repito, porque no es lo mismo, como decías tú, un gran despacho con un titular que va a las reuniones que un despacho pequeñito de barrio que está a pie de calle y tienes a Paqui todo el día sentada en la silla de enfrente que te está llamando que no sé qué.
no es lo mismo trabajar con unos perfiles de vivienda más nueva, con un perfil poblacional concreto, viviendas más envejecidas, ubicadas en determinadas zonas. Es decir, todo esto configura realidades muy diversas y muy complejas, ¿no? Entonces, bueno, pues se evidencia la necesidad de abordar estas situaciones que vivís en el día a día de una mirada amplia, que aborde estas, que dé una respuesta a todas, por lo menos que comience a dar una respuesta a estas situaciones que se han detectado, que muchas de ellas, como ha comentado Leire, no son específicas del colectivo, más allá de que en algunos puntajes sí den por encima que de otros, pero que sí es una tendencia general. Estamos todos más estresados, estamos todos más alterados, tenemos a veces unas exigencias en la relación y en el trato con la otra, con el otro. Es decir, esto se palpa, o sea, vas a la panadería casi y lo ves, pero bueno, todo eso también incluye que tenemos que modificar algunos elementos y algunas pautas. Modificar siempre cuesta, con lo cual, bueno, vamos a ir viendo cómo poder hacerlo, ¿no? El objetivo, comenzar a crear una cultura de la salud y del bienestar dentro del colectivo. En este caso, porque estamos aquí, estamos en el Colegio de la Administración de Fincas, como ya cada vez existen en más ámbitos profesionales, con todas las comisiones y todas estas cuestiones. Entonces, como ya anunciaba Pablo, uno de los primeros elementos sería la creación de esta comisión de fomento del bienestar. Una comisión que identifique cuáles son las necesidades, también que vaya evaluando, valorando lo que se está haciendo, porque podemos hacer muchas cosas, pero que realmente luego o no estén dando respuesta, o no estén sirviendo, o falte algo para que puedan ajustarse, ¿no? Entonces, ver cuáles son las necesidades, el tiempo también de aplicación, por lo que os decía antes, ¿no? Porque de repente nos podemos venir muy arriba y bombardear de propuestas que al final acaben muriendo en sí mismas porque no estén siendo efectivas, porque no se están teniendo en cuenta determinados elementos, ¿no? Entonces hace falta esa comisión. El hecho de generar una comisión ya le da una importancia, le da un valor, ¿no? Nadie cuestiona el código deontológico, nadie cuestiona la deontología, es una cosa que se tiene en valor y hay una comisión para ello. ¿Por qué no generar también eso, una comisión de fomento del bienestar? O sea, al trabajo también tenemos que venir a generar unas condiciones óptimas del trabajo y cuanto mejor estemos nosotras y nosotros, mejor también será la respuesta que demos. Leire en la exposición hablaba de factores de estrés, factores subjetivos, factores personales, es decir, hay cuestiones que tienen que ver con cómo nosotras y nosotros gestionamos las cosas que nos están sucediendo y otras que tienen que ver con el contexto, que tienen que ver con las condiciones, que tienen que ver con los sueldos, que tienen que ver con los otros. Bueno, vamos a empezar tal vez primero con las que tienen que ver de alguna manera con nosotras, ¿no? Con cómo gestionamos, con cómo procesamos, con cómo... Y ahí estaríamos hablando de esa adquisición de habilidades y recursos. ¿De acuerdo? Para esta adquisición de habilidades y recursos se plantean dos cositas muy sencillas. Estamos ya en septiembre y lo que se están planteando son cosas, entendemos que realistas y sencillitas, por lo que os decía antes, ¿no? Por no empezar a hacer grandísimas cosas. Un pequeño manual de gestión de conflictos para administraciones de fincas. El conflicto es una realidad que genera estrés en los ámbitos profesionales. Algunos ya sabéis que este es mi ámbito fundamental de trabajo, la gestión de conflictos en las comunidades vecinales, o sea que algo de esto creo que me toca conocer. Y bueno, y realmente esto es un generador de estrés impresionante porque son personas tremendamente demandantes, generan mucha tensión, malestar, transmiten esa emocionalidad negativa de la que hablaba Leire. Bueno, pues algunas claves para poder gestionarlo y luego cómo gestionar nosotros nuestro propio estrés con una pequeña guía que se pueda también colgar y que pueda estar ahí de referencia. Esto como unos materiales, como unos recursos. Y luego ya, que yo siempre soy más partidaria de esto, pero no siempre se puede, por eso siempre hay que dar las dos opciones, el elemento de una pequeña formación, pequeñas formaciones. Una, el derecho a decir no, ya hablaba antes Leire de esa comunalidad, ¿no? A veces de ese elemento de
pues no voy a decir falta de asertividad o el querer darnos demasiado, el querer estar tan volcados hacia el otro, la otra, el querer tal, pues que a veces a algunas personas nos cuesta decir que no. Bueno, pues se puede aprender, os lo digo, de verdad, se puede aprender a decir que no. Y luego hasta le pillas gustillo, ¿eh? O sea, bueno, pues cómo aprender a decir que no, pero también la importancia de combinarlo con un sí, o sea, no todos no harás de repente como los niños de 2 años que aprenden a decir que no y es no todo, ¿no? Vamos a ir viendo cómo combinarlo en un cursito muy breve, 5 horas, sería, pues bueno, el formato sería, yo creo que lo ideal, secuestrar una mañana, trabajarlo y luego irnos a tomar unos vinos y para practicarlo. Y bueno, pues una forma de poder trabajar estas cuestiones. Y luego un curso un poquito más grande de la gestión de las emociones. Veíamos que había a veces mucha carga emocional en lo que marcaba el estudio que han elaborado desde la Universidad de Deusto, ¿no? Leire nos contaba cómo había mucha sobrecarga emocional, cómo nos llevábamos muchas cosas en la mochila, porque no solamente era el trabajo, sino claro, las personas que nos dedicamos a trabajar con personas desde el ámbito profesional, llevamos la emoción que trae esa persona, que muchas veces nos la echan encima. Eso a nosotros nos provoca otra emoción que nos la quedamos dentro y al final cómo gestionamos eso, lo mío, lo tuyo y lo de cuando llego a mi casa y resulta que no, bueno, pues cómo gestionamos estas cuestiones emocionales, cómo manejarlas en la situación de tensión, serían estos 2 pequeñitos cursos los que se plantean para iniciar. Como os digo, para evidentemente todo lo que ha planteado Leire no se pretende ni muchísimo menos abordar desde estas cuestiones, pero sí comenzar a dar estos pequeños pasos para establecer y poner en el centro y en la mirada de la acción no solo los ascensores, que son muy importantes, y yo como usuaria de ascensor que vivo en un 8º piso, fíjate si son importantes para mí, pero no solo eso, sino también el cuidado, el bienestar, ponerlo en el centro de nuestra agenda, generar una comisión y empezar a pensar en que hay recursos, que nuestro trabajo es duro, sí, es satisfactorio también, pero para que sea satisfactorio no necesariamente tenemos que sufrir ni tenemos que llevar unas grandísimas cargas de estrés, sino que podemos ser igualmente efectivos o incluso mucho más si manejamos algunas cuestiones. Insisto, creo que lo importante es que las personas que estáis en el Colegio de Administraciones de Fincas os deis permiso para cuidaros, dignificar la profesión y estar en unas condiciones óptimas para poder hacer mejor ese trabajo. Y esto lo vamos a ir haciendo poquito a poquito. Creo que la comisión que comentaba Pablo es el elemento inicial y luego pues unos pequeñitos cursos, unos materiales y de ahí ir creciendo, ir escalando a las verdaderas necesidades que se vayan detectando, porque también es verdad que la realidad es cambiante y las necesidades del colectivo también serán cambiantes. Así que yo muy brevemente esto os cuento. Muy bien, gracias, Yolanda.